Hola a todos, estimados estudiantes que cursan la materia de filosofía en el primer año de bachillerato del Instituto Corima. Pues bien, eh, vamos a iniciar una nueva unidad temática que se llama Ética y Poder. Y en esta pues vamos a hablar precisamente de la relación de la ética con la sociedad, con la política y con precisamente el ejercicio de los valores morales en la sociedad, ¿sí? Entonces, pues nuestro primer tema va a ser precisamente el bien común, ¿sí? Que vamos también a hacer ejercicios cuando se les indique. Entonces, vamos a trabajar el bien común. Y me gustaría iniciar leyendo una definición de lo que es el bien común, que surge del Diccionario de Filosofía de Walter Bruegger, para que después pasemos a hablar de ciertos filósofos que ya manifestaron sus estudios, que ya analizaron como objeto de estudio el bien común y de qué se trata. Entonces, bueno, aquí Walter Bruegger dice que el bien común puede entenderse como valor en sí o como valor de servicio. Con frecuencia significa ambas cosas a la vez. El bien común, como valor propio o en sí, consiste en que una comunidad esté dotada de todos los bienes o valores que constituyen su auténtica perfección, y en que se conceda a todos la participación en ellos, pues la comunidad existe, en primer lugar, para ayudar a sus miembros en orden a esta perfección. Así entendido, el bien común de la familia consiste en que en ella se realicen todos aquellos valores que pertenecen a una perfecta vida familiar, y en que todos sus miembros gocen de una participación en ella. En igual sentido, el bien común del Estado, como la más amplia estructura comunitaria, consiste en que se realicen en él todos los valores que pertenecen a un humanismo perfecto, y en que en él conceda a todos los ciudadanos la participación en tales valores y así les ayude a la realización perfecta de la condición humana. El bien común como valor de servicio significa el recto estado o la recta disposición de la vida común como tal. En este sentido, es un valor organizatorio u organizativo. En primer lugar, la institución común ha de estar constituida, estructurada, organizada, de tal manera que sea apta para su tarea. Un ejército no puede estar organizado como una empresa de transportes. Además, ha de disponer de los medios necesarios, sobre todo las instituciones comunes, que han de estar en condiciones de ayudar a sus miembros a una cooperación eficaz. Bueno, efectivamente, entonces, ya que hemos analizado desde Walter Bruegger, bueno, lo que les he leído literal, está en la página 83 del Diccionario de Filosofía, es muy interesante porque precisamente desde lo que vamos a abordar como tema, pues tiene que ver primero el bien común como valor propio o en sí, es de donde vamos a partir, y posteriormente vamos a hablar del bien común como valor de servicio. Entonces, para poder entrar precisamente al tema, vamos a empezar a analizar cómo dos filósofos importantes, bueno, hay más que lo han estudiado, pero pues eso sería cuestión de un curso nada más específicamente de esos filósofos. Y pues bueno, entonces miren, nosotros vamos a hablar precisamente del bien común, partiendo desde Aristóteles de Estagira, ¿sí? Y después, como Santo Tomás de Aquino, en su libro, que va a ser precisamente el prefacio a la política de Aristóteles, es donde vamos a ver qué comentarios hace Santo Tomás y de qué manera clarifica más y sistematiza la cuestión del bien común. Bien, efectivamente, como hemos hablado en varias clases, Aristóteles va a ser el filósofo que va a ser el primero en sistematizar distintos estudios de la filosofía, ¿sí? Por ejemplo, cuando cursamos en el semestre anterior la lógica, hablamos mucho de Aristóteles, puesto que él desarrolló un tratado de la lógica artificial, que fue la que estudiamos, ¿no? Silogismo, falacias, primeros analíticos, primeros posteriores analíticos, etcétera, etcétera, ¿sí? También estudió muchas cuestiones de biología y lo podemos ver, por ejemplo, en su tratado acerca de la generación y de la corrupción, ¿no? U otros tratados que tiene como
Tratados breves de historia natural, así se llama el título, ¿no? También estudió la cosmología y, por ejemplo, escribió un libro de acerca del cielo y los meteorológicos, ¿no? También estudió la psicología, o lo que sería la cuestión de la mente, y lo hizo a través de un libro que se llama Acerca del alma. Entonces, Aristóteles, al ser tan vasto en tantos temas, pues es evidente que también haya escrito un libro que trate sobre el bien común, y no solo sobre el bien común, sino sobre las relaciones de las personas en sociedad. Pero precisamente para poder entender qué es lo que une a una comunidad, ¿sí? Por ejemplo, ahorita, qué es lo que hace que una familia se una o se construya, qué es lo que hace que una sociedad esté constituida de aldeas, pues eso lo va a estudiar Aristóteles precisamente en el libro de la política, ¿sí? En ese libro, también en el libro de la ética, pero pues va a tratar otras cuestiones. Quizá en el libro donde fundamentalmente nos va a explicar por qué existen comunidades humanas y cuál es su trasfondo, pues va a ser en el libro de la política. Y efectivamente, ¿no? En el capítulo primero, que se llama ¿Qué cosa es familia? ¿Y qué barrio? ¿Y qué es un barrio? Entonces, dice de manera literal lo siguiente, Aristóteles: si observamos que toda ciudad es una cierta comunidad y que toda comunidad se ajusta por causa de algún bien, ¿sí? Y aclara, porque todos hacen las cosas que hacen por causa de lo que ser bueno les parece, ¿sí? Claramente se echa de ver que todas sus comunidades pretenden algún bien, y muy señaladamente aquella que es la más principal de todas, y que comprende en sí todas las demás, pretenderá el bien más principal de todos. Entonces, si, esto es lo primero que empieza diciendo en el libro, y hay un concepto importante que dice que es el factor que unifica a los seres humanos en una comunidad es por busca del bien, ¿sí? Y pues bueno, entonces el bien es lo que va a hacer. Pero más adelante va a aclarar cuál es la naturaleza que los va a unir más, ¿sí? Pues valga la cuestión. Entonces él va a mencionar que la comunidad o una sociedad se va a constituir de muchas aldeas, ¿sí? Y pues bueno, eso es una comunidad natural, por esto es porque se compone de elementos para él, ¿no? Entonces, una ciudad, dice precisamente Aristóteles, es una cosa muy natural al ser humano, ¿sí? Que el hombre por su naturaleza es un animal político y civil, o político y social. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Bueno, si en los animales existen leyes o tendencias para agruparse en grupos, valga la redundancia, se agrupan, ¿sí? Por ejemplo, los lobos, ¿no? Van en manadas, y hay un líder alfa, y bueno, hay una serie de jerarquías. De igual manera, en los seres humanos, llega un momento en que, por la causa del bien que ya hemos mencionado en la primera parte de este libro, dice que el ser humano lo tiene escrito en su naturaleza, y entonces varios hombres van a unirse precisamente para fundar comunidades. Y eso es lo que es el segundo principio que une a una sociedad. Entonces él dice que, el hombre, como lo repito, el hombre por naturaleza es animal político o civil. Y el que no vive en la ciudad, esto es, que no tenga una ley y que viva como un ermitaño, pues sería, como dice él, un loco o un dios, ¿no? Lo dice así claramente. Entonces, bueno, entonces aclara, concluye diciendo que consta que la ciudad es cosa que consiste en natura y que es primero que ninguno de nosotros. Entonces, el hombre es un ser social y por ende busca el bien, y para ese bien tiene que agruparse con otros seres humanos. Luego, entonces, precisamente a raíz de este tratado, porque bueno, no lo vamos a hablar todo el tratado de política, solo nos interesaba el capítulo primero, que les mencioné su título, ¿no? Entonces, porque ahí es donde va a sentar las bases. Sin embargo, a mí sí me llama la atención cómo Santo Tomás de Aquino va a hacer un comentario precisamente a ese libro, ¿sí? Al libro de la política. Y de hecho Santo Tomás escribe un libro que se llama así, Prefacio a la política de Aristóteles.
¿sí? Entonces, es interesante, ¿sí? Porque él, antes de hablar de lo que Aristóteles mencionó, y es, repito, que el hombre busca el bien, y el bien de los hombres es unirse en sociedad, ¿sí? Y eso está inscrito en la naturaleza del hombre. Pero bien, si lo analizamos desde la filosofía, ¿cuál es la naturaleza del hombre? Y la naturaleza del hombre es que es un ser racional y corporal, ¿sí? Es un ser racional y corporal, ¿vale? Entonces, por eso dice Santo Tomás que el principio de toda producción humana proviene de la inteligencia, ¿sí? Y pues evidentemente esta es análoga a la inteligencia divina, ¿sí? Entonces recuerden que Santo Tomás parte de la filosofía o de la ontología cristiana y efectivamente la razón que tenemos como seres humanos es precisamente imagen y semejanza de la divina, ¿sí? Precisamente de cierta semejanza, como dice, de la inteligencia divina, principio ella misma de las cosas naturales, de lo que se concluye en las operaciones y productos de nuestras técnicas, y necesariamente imitan las operaciones y productos de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Efectivamente, la razón precisamente imita la naturaleza. Ya hayamos hablado en ciertas secciones de la ley divina y la ley natural. Pues bueno, de la ley natural precisamente viene esta noción de poderse unir en comunidades, ¿sí? Y él habla de un ejemplo, ¿sí? Que dice que un oficial le pone el ejemplo al aprendiz y espera que éste pueda conocer cómo realizar una obra, una silla o una olla de barro, ¿no? Es lo mismo acá, ¿sí? Entonces, precisamente, el espíritu humano, que es lo que va a sentar Santo Tomás, viene su inteligencia y su obrar de Dios, ¿sí? Entonces, de lo anterior va a concluir Santo Tomás hablando de lo que expresa Aristóteles en la política, y es que el conocimiento de las realidades naturales solo es teórico, mientras que el de las obras humanas es teórico y productor, ¿sí? Que por consecuencia las ciencias de la naturaleza son especulativas, y que las que tienen por objeto algún acto humano son prácticas, o sea, operan inspiradas en la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, que todo lo que el ser humano realiza en su vida, pues tiene dos aspectos, teórico y productor, o más bien, que serían nuestras palabras, teórico y práctico. ¿Sí? Entonces, precisamente, cuando están hablando, por ejemplo, de la biología, de la física y todo eso, son ciencias de la naturaleza y son especulativas, ¿no? Pero cuando ya se lleva a cabo algo concreto, que en este caso a lo mejor pues sería la ciencia política o también algunas ciencias que son factuales, como ya hemos hablado, pues son prácticas, ¿sí? Se inspiran en la naturaleza, ¿sí? Y entonces, pues precisamente ahí es donde Santo Tomás va a decir el elemento que es cuestionador, ¿sí? Lo que vamos a poder relacionar con lo que venimos diciendo. Aquí lo tienen en el mapa conceptual. Y la razón, precisamente, dice, la naturaleza procede en sus operaciones de lo simple a lo compuesto, y de tal manera que su obra más compleja es también la más perfecta, la más acabada y razón de ser de todas las demás, lo cual puede constatarse en cualquier todo respecto de sus partes. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre va de lo simple a lo complejo, ¿vale? Eso es lo más sencillo. Y entonces, pues que la, la mente humana, ¿sí? Debe disponer de todos los elementos que tenga a su alcance. Y entonces también, en ese caso, también dispone de los seres humanos. Y entonces dice, en ambos dominios, o sea, en lo natural y en lo humano, gobierna o procede de lo simple a lo complejo. Entonces, ahí es donde viene la cuestión, ¿sí? Es decir, y lo cito literal como dice Santo Tomás. En cuanto a los hombres mismos, la razón debe, por ejemplo, organizar a muchos hombres en una cierta comunidad, ¿sí? Y puesto que las comunidades humanas difieren entre sí según su categoría y ordenación respectivas, la suprema será la civil, cuya finalidad es bastarse por sí misma para la vida humana, por lo cual ella es entre todas la más perfecta, ¿sí? Entonces, ya tenemos aquí la cuestión.
La comunidad civil es perfecta porque está ordenada por la razón humana y es la que va a dirigir precisamente a los seres humanos para alcanzar el bien común. Y si recuerdan lo que leímos en el diccionario de filosofía de Brugger, precisamente dice eso, ¿no? Que una comunidad, ¿sí?, esté dotada de todos los valores que constituyen su auténtica perfección, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a lograr eso? Pues a través de que haya una comunidad bien compuesta y trabada, ¿sí? Entonces, ahí está la cuestión. Si tienen cualquier duda, la pueden expresar en la caja de comentarios de esta publicación. Y entonces, bueno, ya que hemos hablado de que debe haber un principio unitario que debe ayudar a los hombres a alcanzar su fin o el bien, que ese es el único objetivo de todas las comunidades, que los seres humanos vivan bien, entonces vamos a tener los diversos bienes que abarca el bien común, valga la redundancia. ¿Sí? Entonces tenemos precisamente bienes morales, bienes espirituales, bienes útiles, bienes culturales, bienes deleitables, bienes vitales y bienes relacionados con la seguridad y la ley. Vayamos a ver el primero, que sería bienes morales, ¿vale? Entonces los bienes morales son aquellos que permiten un ambiente adecuado para el aprendizaje y práctica de la virtud y de la propia fe. Grupos, ¿y cómo se puede manifestar este bien moral? Pues bueno, a través de grupos de asistencia social, velar por la moralidad pública, controlar las toxicomanías, alentar las virtudes cívicas, castigar los abusos y los escándalos. Y esto pues se logra a través de la ley positiva, que ya hemos hablado que las comunidades siempre se inspiran en la ley divina y en la ley natural, y la expresión de estas es la ley positiva. Bien, vamos a bienes espirituales. Es que precisamente hay un ambiente propicio para la práctica de las virtudes, armonía social, posibilidad de practicar una fe, de dar culto a Dios, acceso a la cultura y al arte, terapias encaminadas al equilibrio espiritual a través de profesionales, como por ejemplo los psicólogos, los psiquiatras, los servidores sociales, ¿sí?, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a los bienes útiles, ¿sí? Los bienes útiles son aquellos que nos van a dar cosas materiales, como por ejemplo tener energía eléctrica, combustible, transporte, sistemas de telefonía, computación y televisión, amplia gama de tecnología del bienestar, ¿sí?, como por ejemplo que podamos acceder a aparatos electrodomésticos, a instituciones de crédito, etcétera, etcétera. Bienes culturales. Eso tiene que ver pues precisamente con lo que estamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, que haya escuelas adecuadas en todos los niveles, universidades, programas educativos en instituciones públicas y en los medios de comunicación, incluyendo ya el Internet. Acceso a museos, casas de cultura, bibliotecas, exposiciones artísticas y científicas, laboratorios, museos, archivos, etcétera, etcétera. Todo aquello que va a enriquecer la cultura de esa sociedad. Bienes deleitables, ¿sí? Son aquellos que precisamente tienen que ver con el ocio y con el tiempo libre. Y es que haya parques, áreas verdes, espacios deportivos y recreativos, festivales, ferias, etcétera, etcétera. Bienes vitales, ¿sí? Bueno, ahí eso es muy importante porque son aquellos como el agua, la atmósfera limpia, la salud, ¿no? O sea, que podamos acceder a hospitales, consultas, medicamentos de calidad, alimento de la canasta básica, vivienda y servicios urbanos, empleo digno y bien remunerado, asistencia a la niñez, a la familia, a los adultos mayores y en desastres, ¿no? Bueno, y finalmente, los bienes relacionados con la seguridad y la ley, que tiene que ver con lo que hemos mencionado, o sea, cómo a través de la ley natural se tiene que establecer la ley positiva a través de los códigos civiles y legales para que puedan lograr que la sociedad conviva en armonía, sí, lo más posible. Entonces es elaborar leyes justas, velar porque se apliquen de manera adecuada, mantener el Estado de Derecho y una policía capacitada y eficaz para castigar a los infractores, defender a los más vulnerables, velar por las garantías individuales, derechos humanos, ¿sí?, los derechos del niño, ¿sí?, los derechos de las mujeres, de los ancianos, todo eso, ¿no? Entonces, efectivamente,
Recordando entonces lo que hemos hablado, bueno, la razón humana imita la naturaleza y en la naturaleza existe que los seres humanos se unan en comunidades, porque eso les va a dar un bien. Y en la comunidad debe de haber una jerarquía, ¿sí? Que eso es lo que dice que va de lo simple a lo complejo. Y esa jerarquía debe de ser también propuesta para el bien, ¿sí? Por ejemplo, Santo Tomás también dice en el libro de la monarquía que los seres humanos sí se unen en sociedad porque son seres políticos y sociales. Y es que porque, pone un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y se unen porque todos necesitamos de todos. Por ejemplo, dice el botánico, o sea, el que prepara las medicinas en ese lenguaje de la época medieval, las personas necesitan botánicos, o la gente necesita zapateros, o la gente necesita curtidores, o sea, todos estamos en esta sociedad porque necesitamos unos de otros. De ahí que eso sea el bien común. Lo seguiremos hablando en la siguiente sesión cuando conversemos un poco sobre las características del bien común. Muchas gracias y hasta pronto.